Busquen en sus Biblias Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. La palabra del Señor dice así. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De nuevo, repitamos la lectura. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, venimos a tu presencia en esta mañana, dándote gracias por este privilegio tan grande que tú nos das de estar acá. Padre, bendice tu palabra que hemos leído. Te pedimos que tú hagas, Señor, que ésta venga y transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, si alguien ha venido con dificultad, con problemas, te pedimos, Señor, que nos hagas el milagro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El título del mensaje de esta mañana es Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Y el propósito es contestar esta pregunta. ¿Qué hacer en momentos de dificultad? Cuando viene la tribulación, cuando vienen los problemas a su vida, no es cierto que al final, en medio de todos tus dioses, dioses con D pequeña, buscamos al verdadero. No es cierto que cuando tú tienes ese problema difícil, yo no sé si en este momento tú estarás pasando por una situación grave, ya sea una enfermedad en tu cuerpo, ya sea un dolor en algún familiar, tú estarás pasando por un problema financiero grave, no sé si tendrás algún problema legal, pero no me dejarás mentir de que cuando la situación es difícil, tú en ese momento buscas al Dios verdadero. En esa situación, con sinceridad, tú escuchas que hay hermanos cristianos que se están reuniendo en un apartamento de una propiedad y te han dicho que ellos oran por los milagros y que tu problema que estás pasando, ellos pueden orar y Dios te puede solucionar esa situación. Y no es cierto que tú piensas en asistir a esas reuniones. Con sinceridad te invitan a la iglesia y tú valoras el hecho de venir a la iglesia y asistir. No es cierto que cuando estás en esa situación difícil, tú buscas una Biblia para poderla leer porque la situación se ha tornado tan grave que tú necesitas que Dios te ayude. También te han dicho que hay radios cristianas donde se predica la palabra de Dios y donde las personas hablan de testimonios de milagros. ¿No es cierto que tú vienes y les preguntas cuáles son las frecuencias de esas emisoras? 1360 AM, 102.5 FM, y tú las sintonizas. Pero qué contraste, qué contradicción más tremenda, cuando tú normalmente las radios que has escuchado solamente son radios de esas radios pachangueras, ¿verdad? De esas radios donde te ponen música muy bonita y que tú vas en el vehículo y tú te vas moviendo, ¿verdad? No es cierto que los fines de semana, sí, tú estás pensando ir a una iglesia, pero cuando anteriormente tú solamente pensabas en ir a los paseos, en ir de compras, tú siempre has pensado nada más en asistir a los bailes, salir con tus amigos, pero ahora que la situación está difícil, entonces sí, tú buscas a Dios. Al final, buscamos al Dios verdadero. ¿Por qué no te ayudan tus amigos? ¿Por qué? Pregúntate. Cuando tú estás en una situación difícil, tus amigos ya no están. Ellos solamente están para invitarte a salir los viernes, a parrandear. Ese compañero de trabajo que tú tienes, ese solo te invita a andar tomando los fines de semana. Yo te pregunto, ¿a dónde está tu Dios ahora? ¿A dónde está tu Dios?
ese que tú has seguido toda tu vida. Pero ahora sí, en el problema buscas a tu Dios verdadero. Y entonces tú vienes a la iglesia y levantas tus manos y le cantas a Dios. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte. Y tú no quisieras que el servicio terminara, porque tú quieres pedirle a Dios. Tú sabes que Dios se encuentra en ese templo y tú quieres pedirle por tu milagro. Ahora sí lo buscas, porque estás muy emproblemado, porque tu corazón tiene tanta aflicción. Ah, no, pero tus padres sí te han podido ayudar en algunos momentos. Sí, tus padres. ¿Quién no dice que la oración de una madrecita no te puede ayudar tremendamente? Tus padres, cuando ellos pueden hacerlo, ellos te ayudan. Cuando está a su alcance, ellos te ayudan. También tus hermanos, tus hijos. Sí, yo sé que ellos también te pueden echar la mano. Ese familiar que tú tienes en otro estado, él te apoya cuando tú estás en situaciones difíciles. Pero déjame decirte que hay situaciones en que ni ellos van a poder hacer nada. Cuando las circunstancias se vuelven tan difíciles, yo te aseguro que ellos no van a poder por más que quieran ayudarte. Dime, ¿cómo van a sacar $10,000 tus padres para resolver esa situación que tú tienes? Dime, ¿cómo tu matrimonio va por la borda? Tu matrimonio se está destruyendo. Tú ya no aguantas a tu esposa, a tu esposo, y tú vas donde tu madrecita y tú le dices, madre, ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi mujer. ¿Y tú crees que tu madrecita te la va a cambiar? ¿Tú crees que tu papá, tu hermano le van a poder cambiar el corazón a esa mujer o a ese hombre? No, hermano. Hay situaciones en que ni ellos pueden hacer nada. ¿O será que tus padres serán cardiólogos especialistas para poder reparar, para poder arreglar ese problema de tu corazón que ya no puede funcionar? ¿Será que es así? No, no pueden. Tus amigos, mucho menos pueden hacerlo. Ese borracho de los apartamentos que solo te sonsaca para andar tomando, tampoco. Esa amiga que solo te anda llevando a las fiestas. Ese compañero de trabajo que solamente te invita a salir los fines de semana, tampoco. Hay situaciones en la vida que ni todo el dinero del mundo te van a poder ayudar. Ni todo el dinero del mundo. Mira, yo conocí a un empresario salvadoreño. Tenía tanto dinero. Él era presidente de una de las corporaciones bancarias más grandes de El Salvador. Era presidente de uno de los partidos políticos más importantes. Pero ¿sabes qué? Le dio cáncer en el cerebro. Tuvo un tumor cerebral que él solo pasaba en viajes para los Estados Unidos queriendo resolver su problema, y médicos y especialistas y tratamientos. Ese hombre derrochó tanto dinero, pero ¿sabes qué? Ni todo el dinero del mundo le pudieron ayudar contra su batalla contra el cáncer. El hombre murió y tenía dinero, era uno de los hombres millonarios de ese país. Pero ni un abogado criminalista te va a poder sacar a ti de ese problema legal que tú tienes. Pero ni el médico con todos los títulos de especialidades te van a poder ayudar en esa situación que tú estás pasando en este momento, o con ese familiar que tú tienes. Mira, este mensaje es un mensaje sencillo, pero es un mensaje que debe de ser pensado. Tú debes de ponerte a pensar. Te quiero pedir un favor en esta mañana. Si tú estás pasando por una situación difícil, o en el futuro tú vas a pasar por una situación grave, te quiero pedir algo. Quiero que por favor tú no me vayas a llegar al momento, tú no vayas a llegar a la situación donde las personas te van a decir, de aquí en adelante solo Dios. Porque cuando tú expresas esto, entonces déjame decirte, tú sí estás bien amolado.
Como cuando el médico te dice, ya no tenemos muchas esperanzas. Tengo que hablar con su esposo, tengo que hablar con su esposa. No tenemos qué hacer. Entonces viene la situación. Tu esposo, tú, tus hijos se reúnen y entonces vienen esas palabras que nunca pensaron que ustedes pronunciarían. Que a veces hasta tiembla la voz, la garganta cuando ustedes quieren pronunciar esas palabras. Ustedes han vivido lejos de Dios por mucho tiempo. Nunca han hecho caso a las cosas del Señor. Es más, ustedes han pensado que ustedes pueden vivir su vida sin tomar en cuenta a Dios. Algunos hasta creen que Dios es bobo. ¿Y saben cuáles son las palabras que al final tienen que decir? Se reúne la familia y les dice el padre, oremos a Dios. ¿Cuándo han hecho eso? Si ahí no hay ni fe, porque nunca han buscado de Dios. Pero tienen que llegar a ese momento. Pero no se pongan tristes, no se pongan mal. Quiero decirles que esta mañana, hoy vamos a resolver ese problema. Y quiero decirte que lo primero que tú debes hacer, la primera cosa que debes pensar, es que Dios tiene que ser la alternativa número uno, hoy y siempre. Dios tiene que ser la alternativa número uno, hoy y siempre. Si tú te vas a la Biblia y lees la cita que te hemos indicado, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice que si tú clamas a Dios, tú verás cosas grandes, pero también cosas ocultas que tú no conoces, que tú no sabes de dónde viene. Les estoy hablando a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, o a ti que en un futuro vas a tener una situación difícil. ¿De dónde piensas tú que va a venir tu socorro? Si tú haces a Dios la alternativa número uno para tu problema, déjeme decirte, busca Salmo 121, versículos del 1 al 2. Y dice la palabra del Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene tu socorro, amigo? De Dios, de nadie más. ¿Tú crees que los médicos te van a resolver ese problema? ¿Tú crees que los abogados te van a ayudar? No, mi señor. No, mi amigo. La Biblia dice que el que hizo los cielos y la tierra se llama Jehová. Es nuestro Señor. Se llama Jesucristo. De Él va a venir la solución de los problemas. Pero ¿sabes qué? Tú no sabes cómo Dios te va a ayudar. Si tú me acompañas a Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9, la palabra de Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Tú piensas que no hay solución? Pues por eso has llegado a este momento, a esta encrucijada. Pero déjame decirte, los pensamientos de Dios son distintos a los tuyos. Lo que Dios mira, tú no lo ves. Acompáñame a Corintios, a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En la situación de dificultad, déjame decirte, tú no puedes desmayar por haber llegado a un callejón sin salida. Lo que Dios ve, tú no lo miras. La Biblia dice, cosas grandes y ocultas hay escondidas a nuestros ojos. ¿Y sabes quién te las va a mostrar? Dios. Él es el único. Él es el único que te va a abrir una puerta donde no la hay. Es el único que te va a mostrar esos caminos para salir del atolladero de donde tú estás en este momento. La historia bíblica
cuenta la historia de Moisés, el libertador de los israelitas en Egipto. Cuando el Señor los había liberado a través de ese gran hombre y ellos iban por el desierto, y dice que Faraón cambió su actitud y envió ejércitos y él mismo fue tras esos israelitas porque los quería de vuelta en Egipto. Los quería destruir. Dios había matado a su primogénito y él estaba muy molesto. Y dicen que los israelitas iban caminando y llegaron al momento en que se hallaron en una encrucijada, en una situación de donde no había salida. Tenían a su derecha montes, a su izquierda montes, y enfrente tenían el mar Rojo y por detrás venían los egipcios. No hallaban qué hacer. El pueblo se encontraba en una situación muy complicada, difícil. Ellos no podían contra el ejército egipcio. Moisés clamó al Señor. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Moisés no veía la salida, pero Dios tenía preparado una salida para ellos. Dios tenía el camino secreto para la escapatoria. ¿Y sabes dónde estaba ese camino que los iba a sacar de esa situación? Estaba escondido en el mar Rojo. Dice la Biblia que el mar se abrió y que los israelitas pudieron pasar por ese camino en seco y pudieron huir. Pero ellos no podían ver esa situación porque Dios abre puertas donde no las hay. Dios ve las cosas que tú no puedes ver. También la Escritura cuenta que más adelante en el peregrinar de los israelitas llegaron a un lugar donde ellos estaban sumamente cansados y tenían mucha sed y el pueblo ya no podía, necesitaban agua. Y dice que llegaron al lugar donde había unos manantiales. Pero para su sorpresa esos manantiales eran de aguas amargas. Por eso se llamaba el lugar Mara, amargo. Y entonces comienza el pueblo a murmurar y a hablar en contra de Moisés y a decirles que cómo es posible que ellos ya no podían y que necesitaban agua para beber y que no había agua. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Moisés no sabía qué hacer. Él estaba igual que ellos. Él también estaba sediento. Clamó a Dios de nuevo. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Le dijo, ¿qué está enfrente de ti? Y tenía Moisés un tronco de un árbol. Ahí estaba ese tronco. Lánzalo al agua, Moisés lo lanzó al agua y las aguas se endulzaron. Y todos pudieron beber. Déjame preguntarte, ¿crees tú que Moisés se hubiera imaginado? ¿Crees tú que el pueblo de Israel se hubiera imaginado que las aguas iban a ser endulzadas por un pedazo de madera? Pero déjame decirte, Dios abre puertas donde no las hay. Dios te da soluciones donde tú ni siquiera has pensado. ¿Te recuerdas el caso cuando Lázaro falleció? Dice la palabra que pasaron 4 días después de fallecido Lázaro. La palabra afirma que el cuerpo de Lázaro ya yacía. Y la familia estaba sumamente dolida, estaba muy acongojados, todos estaban tristes, ellos no sabían qué hacer. Amaban tanto a su familiar Lázaro. Sus hermanas llegaron donde Jesús. ¿Y sabes qué es lo que hizo Jesús? Jesús les dijo, quiten la piedra de la entrada a la tumba donde estaba Lázaro sepultado. Y dicen que Jesús se paró enfrente y pronunció estas palabras. Lázaro, a ti te digo, levántate. ¿Y sabes qué sucedió? Lázaro resucitó. ¿Crees que la familia de Lázaro, los amigos de Lázaro, se hubieran puesto a pensar que Cristo iba a levantar a Lázaro de entre los muertos? No era. Pero ¿sabes una cosa? Cristo puede hacer cosas que nadie puede hacer porque Él es Dios. Él abre puertas donde no las hay. Él te da soluciones donde tú ni imaginas. Veremos cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces cuando tú hagas a Dios la alternativa número 1. Pero la palabra también dice
clama a mí y yo te responderé. Si tú clamas a Dios, ten la seguridad que Él sí te responderá. Una vez yo necesitaba hablar con alguien urgentemente por teléfono. Me dieron el número y comencé a marcarlo. Llamé la primera vez y nadie respondió. Como yo tenía necesidad de hablar con esa persona, insistí la segunda vez. No hubo respuesta. Y así estuve haciendo llamadas, una, segunda, tercera. ¿Y sabes qué es lo que hice al no tener respuesta? Ya no llamé, porque nadie me respondió. Al contrario, esta palabra de Jeremías 33:3 te está diciendo a ti que si tú clamas, Él te responderá. Esto nos anima a que tú y yo, cuando estemos en una situación difícil, cuando estemos en una situación grave, cuando no sepamos qué hacer, esto nos anima a clamar a Dios. El Salmo 91:15 nos confirma, nos anima a hacerlo. Salmos 91:15. La palabra del Señor dice así: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. De nuevo el Señor nos está confirmando, nos está reafirmando esta gran verdad de que si tú clamas a Dios, Él te va a responder. Él no es como los ídolos de madera, los ídolos de piedra, a los cuales tú les hablas, y tú les hablas, y tú les hablas, y no responden. Él sí es capaz de responder a nuestro clamor. Él tiene la capacidad, en primer lugar, de responderte, y en segundo lugar, de tener el poder de hacer lo que tú necesitas. Cuando nosotros leemos la oración modelo del Padre Nuestro, ¿te recuerdas? Tú la has orado muchas ocasiones, cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú verás en la Biblia una cosa muy interesante. Los antiguos israelitas tenían varios nombres para Dios. Lo que Dios hacía por su pueblo se expresaba a través de sus nombres. Y cuando el pueblo experimentaba esa gracia de parte de Dios, luego entonces lo conocían con ese nombre. Mira, tú vas a escuchar el término Jehová Rafa. ¿Sabes que Jehová Rafa es el nombre de Dios para aquellos que están postrados en su lecho de dolor? Jehová Rafa, dicen que los israelitas, cuando llegaron a esos lagos de Mara, el Señor a través de Moisés les dijo: si ustedes escuchan mis mandamientos y ponen por obra mis ordenanzas, ninguna de las enfermedades que mandé a los egipcios las verán ustedes, porque yo soy Jehová tu sanador. Mi querido amigo, si tú estás pasando por una situación de enfermedad, una situación de dolor, si tienes algún familiar que está postrado en cama con una enfermedad difícil, déjame decirte, Jehová es tu sanador. Los antiguos israelitas le llamaban así al Señor porque Él curaba sus enfermedades. Para aquellos que están acosados por sus enemigos, los israelitas le llamaban Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, Jehová me acompaña en la batalla. Cuando llegaron a la zona de Refidín, los israelitas al mando de Moisés, había un pueblo en esas regiones que se llamaban los amalecitas. Este pueblo muy malvado atacó a los israelitas en la retaguardia. Todos aquellos hombres y mujeres enfermos, todos aquellos jóvenes indefensos, los amalecitas se aprovechaban de ellos. Moisés le dijo a Josué: prepara hombres para la guerra y ve a pelear contra los amalecitas. Yo iré al monte y de ahí yo rogaré a Dios para que venzamos. Y dice que llegó Josué, preparó el ejército, preparó a esos hombres para la batalla, y Moisés se fue a ese monte. Lo acompañó a Aarón y lo acompañó Hur.
Y dice la palabra que cuando Moisés levantaba las manos hacia el cielo, entonces prevalecía en la batalla los israelitas. Cuando Moisés bajaba sus manos, entonces prevalecían los amalecitas. Pero Moisés tenía sus manos levantadas y iban ganando la batalla, pero se le cansaban sus brazos. Entonces vinieron Aarón y Hur y le pusieron una piedra para que Moisés se sentara sobre esa piedra. Y entonces venía Aarón y le tomaba su mano derecha, y venía Hur y le tomaba su mano izquierda, y se le levantaban. Y dice la palabra que así estuvieron hasta el final del día. Y entonces esa fue la forma en que los israelitas pudieron vencer a los amalecitas. En ese contexto viene Moisés y le dice: Señor, tú eres Jehová nuestro estandarte. Tú eres Jehová Nisi, el que nos da la batalla contra los enemigos. Tú eres Jehová Nisi, el que nos ayudas a ganar la batalla contra los enemigos. Para los necesitados, Jehová Jireh. Si tú estás en necesidad grande, déjame decirte, Dios es el que te provee. Abraham lo vio. Abraham experimentó. Cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, a su amado hijo, a su único hijo. Dice la palabra que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le dijo: detente, porque sé que no me has negado a tu hijo. Y dice que en lugar de sacrificar a Isaac, Abraham vio que había un carnero enredado en unas zarzas, y tomó el carnero y ese carnero sacrificó. Y entonces le dijo a Dios: Señor, tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová que provee. Cuando tú estás en una necesidad económica difícil, déjame decirte, Jehová es el que te proveerá. Jehová Nisi. Para los agobiados por las preocupaciones, para aquellos que tienen tantos problemas, los antiguos israelitas tenían a Jehová Shalom. Jehová es tu paz. ¿Y qué hay del término El Shaddai? Ustedes ya han escuchado ese nombre de Dios, El Shaddai, y que es el Dios suficiente para todas las necesidades de su pueblo. ¿Saben que la palabra Shad en el hebreo antiguo significa el seno de una mujer? Entonces la idea que tenían los israelitas en aquellos entonces, aquellos primeros hebreos, lo que ellos tenían la idea de que Dios es comparable con el seno de una mujer que está teniendo a su recién nacido y le está dando alimento. En ese momento el bebé no necesita nada más que el pecho de su madre para poder subsistir. Así ellos consideraban a Dios. Por eso le llamaban El Shaddai, porque Él es todo lo que tú y yo necesitamos para poder resolver todas nuestras necesidades. Ya lo dijo Jesús allá en Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oremos a nuestro Padre Celestial.